Queridos hermanos, el hecho de que los cristianos primitivos tuviesen que vivir sus vidas cristianas y cultos al Señor recluidos en los hogares no obligó a que la predicación del Evangelio se quedara encerrado, sino que Dios obraba aún en esos inconvenientes y hacía que llegara a donde Él quería. Así fue que Pablo llegó circunstancialmente a Atenas, la ciudad cuna de la filosofía antigua, pero que todavía respiraba aquel aire de ciudad de intelectuales. Allí se daban cita las corrientes de pensamientos que dominaban las mentes cultas del mundo de entonces. Pablo predicaba donde le era permitido, como era el mercado. Allí hablaba a los transeúntes acerca de Jesús y su resurrección, anastasis, como se decía en el idioma griego de Atenas. Y los filósofos epicúreos y estoicos interesados que le oían, con los días comenzaron a irritarse, quizá porque con lo que oían de Pablo a un Dios le sonaba como a un Dios llamado Jesús y su pareja una diosa llamada Anastasis. Para salir de la duda, deciden llevarse a Pablo al lugar donde se reunía el consejo de los sabios de la ciudad, el Areópago, para oír definitivamente de quién hablaba Pablo. Allí, en medio del Areópago, llegó el Evangelio al epicentro de la ciudad del saber. Es como Dios entre los filósofos. ¿Qué ofrece el Evangelio de Jesucristo como novedad a aquellos filósofos? El texto de hoy nos lo dice así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios desconocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos de los que se le habían juntado creyeron. Entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hasta aquí la palabra de Dios. Pablo no pretendía filosofar, sino hablar de fe. Por eso comienza sin rodeos diciéndoles a aquellos filósofos: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El apóstol recurre al anhelo religioso profundo que evidenciaban los atenienses, como se deduce del calificativo que Pablo les da a los atenienses y que podríamos interpretar de hiperreligiosos, extremadamente religiosos.
Pablo se basa en la inclinación religiosa natural del ser humano y que reconoce en los atenienses, que es como la huella indeleble que lleva el ser humano como creación de Dios, pero que no implica que el ser humano automáticamente ya conozca a Dios por eso. Pero la religión o cualquier religión no es suficiente. Esto lo hacía entender también los propios atenienses, no solo con su multitud de santuarios, sino también con la singular inscripción de uno de los altares. Pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios desconocido, les dice Pablo. Se decía que en Atenas se encontraba antes a un dios que a una persona. Tantos dioses y sus representaciones había en aquella ciudad. Pero aquella inscripción al Dios desconocido evidenciaba que los muchos dioses conocidos y adorados no eran suficientes, y por eso había que levantar un altar a aquel cuyo nombre desconocían. La religiosidad de los atenienses no satisface en profundidad, pues hay que proveerse de todos los dioses habidos y por haber. Si los atenienses hubiesen conocido al Dios verdadero, no haría falta semejante altar. Además de esto, el motivo de poner un altar con la inscripción al Dios desconocido atendía al miedo que sentían de que algún Dios desconocido se enfadase con ellos por no haberles colocado un altar en Atenas. Insatisfacción y miedo eran muestras de una religiosidad que no llenaba la vida interior. Pablo aprovecha la inscripción al Dios desconocido para mostrarles precisamente al que desconocen, y así llevarles no a otra religión, sino a la fe en el Dios verdadero que satisface o que satisfaría sus vidas interiores. No se trata, pues, de religión, sino de la fe verdadera, que es lo necesario para la vida humana. Para ello, el apóstol les habla del Dios que desconocen y hace un recorrido por la Biblia presentando 3 aspectos de la fe en el Dios que se ha mostrado en la Biblia. Lo hace de forma muy interesante. Adecúa la presentación del mensaje bíblico a sus oyentes sin perder esencia, porque sin citar ni una vez los textos del Antiguo Testamento, Pablo expone esencialmente el plan de salvación de Dios revelado en las Escrituras. Comienza hablando de Dios en el pasado para referirse a Él como el Creador, para después seguir con el presente, mostrando a Dios como el sustentador y acabar hablando del futuro, presentando a Dios como el juez. Consideremos estos aspectos. Primero, en cuanto al pasado, Pablo se refiere a Dios como el Creador. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Así les dice Pablo. El ser humano no da naturaleza de ser a Dios, sino Dios a los humanos. Él es quien da a todos vida, aliento, les dice el apóstol. El ser humano, no crea a Dios, sino Dios a los seres humanos. De ahí el absurdo de que el ser humano adore a aquello que él mismo fabrica, como son los ídolos. Creían los griegos que había un Dios malo, demiurgo o trabajador, que había creado la materia. Predica Pablo que hay un solo Dios creador de todo. Al referirse el apóstol a Dios como el creador, lanza su mirada al pasado y se remite para ello al inicio de la Biblia, a Génesis capítulo 1 y 2. Este Dios que aún no conocen los atenienses es el que ahora Pablo les anuncia. Este es el Dios que se ha mostrado revelado en la creación, y no solo ahí, sino también en la historia. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, les dice Pablo. Por eso
hay que reconocerlo como el único Dios, creador de todo cuanto existe. Esto es un mensaje que recorre la Biblia desde el Antiguo Testamento y llega al Nuevo Testamento de manera inalterada. Leo simplemente un versículo del Nuevo Testamento donde se le da título a Dios con esta contundencia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 19. Los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. No hace falta más argumento. Como tampoco necesitaron los oyentes atenienses un argumento sobre la existencia de un Dios desconocido. El asunto es que descubran de quién se trata en ese desconocido Dios, que es el Señor revelado en las Escrituras. Si bien esta última afirmación en las Escrituras, en la Biblia, no la menciona Pablo. ¿Para qué? Si de momento no le iba a servir, sino quizá confundir a los atenienses. ¿Por qué tendrían ellos que saber de un libro de un pueblo pequeño y distante como era el pueblo judío del que venía este tal Pablo? Importante es que hasta ahí los atenienses estaban dispuestos a escuchar. Concluida la mirada al pasado para afirmar que el Dios que Pablo predica es el Creador revelado en las Escrituras, el apóstol continúa refiriéndose a otro aspecto de este Dios que se revela en el presente. En cuanto al presente, el apóstol Pablo habla de Dios como el sustentador, el que provee para que la vida se conserve. Y lo hace sin citar el texto bíblico, pero apoyado totalmente en él. Al referirse a Dios como el sustentador en el presente, se remite al pasaje donde Israel recibe los 10 mandamientos como base de una vida asistida por Dios. Y así concluye en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, verso 33, «Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer». La vida presente tiene mucho que ver con el Dios que ayuda a vivir y vivir bien. Veladamente se halla esta afirmación bíblica de Pablo en sus palabras a los atenienses, como leemos en los versículos 28 y 29, «Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos». Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Así les escribe Pablo. Dios es quien conserva la existencia de este mundo. Si en él vivimos, nos movemos, somos y linaje suyo somos, o sea, descendiente de Dios somos todos los humanos, entonces es que llevamos una huella indeleble de Dios en nosotros, por la que resulta lo más natural que el ser humano necesite de Dios y tenga disposición para buscarlo. Pablo espera despertar ese interés por el Dios que les predica, porque Él es el Dios verdadero, a quien se debe buscar y que, por cierto, no está lejos, les dice Pablo. Si en Dios nos movemos y somos su linaje, descendientes de Dios, no hay que darse por satisfecho con un ídolo hecho por mano humana, como reflejaban para Pablo aquellas imágenes de los dioses de Atenas. No puede estar Dios por debajo de la humanidad. Pablo les escribe, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Los ídolos son imágenes hechas por los seres humanos y por eso están por debajo de ellos. Pero no es así con el Dios que nos sustenta. Pablo aún mantiene atraída la atención de sus oyentes, porque el apóstol toca a los que defendían la filosofía estoica, que decían ser panteístas y que todo era Dios. Pero Pablo no estaba diciendo esto, sino hablaba de un Dios como el otro, no estaba absorbido por la materia. Los que defendían la filosofía epicúrea
aplaudían esta matización paulina, pero tampoco Pablo les halagaba el oído, porque no se estaba sumando Pablo a la idea epicúrea de que la vida camina hacia la extinción, sin esperanza de una vida después de la vida. Es evidente que la inscripción del altar al Dios desconocido era para el apóstol un excelente recurso para llegar al corazón de sus oyentes. Entre una filosofía panteísta, otra desesperanzada y un montón de ídolos representando a dioses, los atenienses mostraban un interesante contraste entre unos impresionantes sistemas de pensamientos y una ignorancia total del verdadero Dios. Pero a esa ignorancia también la podían superar, porque Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, les dice el apóstol. El tiempo presente es tiempo de posibilidades y cambio. Ahora hay que aprovecharlo, porque el Dios que se ha revelado nos saca de la ignorancia y nos ofrece la experiencia de comunión con Él. No aprovechar la ocasión sería continuar en la ignorancia y, peor aún, caer en el juicio divino. Con este pensamiento salta Pablo al punto concluyente de su predicación. En tercer lugar, porque en cuanto al futuro, Pablo habla de Dios como el juez. Leo de él en el versículo 31 sus palabras: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Al referirse a Dios como el juez futuro, se remite Pablo al libro del Antiguo Testamento, Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, y los leo. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Hasta aquí el texto de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. De esta forma, y sin mencionarlo, el apóstol Pablo habla de Jesús, el Hijo del Hombre, el ser celestial con imagen de hombre que ve Daniel en visión, y que está puesto por Dios para juzgar. Dios lo ha establecido. El que es poderoso para juzgar y perdonar. Como lo ha demostrado poderosamente mediante la resurrección de Jesús. Jesús es el Cristo, que muere para cumplir la justicia de Dios sobre la humanidad y la creación bajo pecado. Su resurrección satisface la justicia divina y a la vez queda el resucitado de entre los muertos por Dios, establecido por Dios para juzgar con justicia al mundo. Si para los filósofos epicúreos que oían a Pablo la vida camina hacia la extinción sin esperanza de más, y si para los filósofos estoicos que oían a Pablo la vida humana se fundía en la divinidad, el apóstol enseñaba que la vida era un caminar hacia el tribunal de Dios, cuyo juez era Jesucristo, es Jesucristo, pero con posibilidad de resurrección. De ahí la posibilidad de conversión que se le ofrece al ser humano para vivir con la convicción de un futuro con esperanza de vida. De esta manera, sin mencionar los libros del Antiguo Testamento, pone Pablo a los filósofos atenienses en contacto con el Dios revelado en la Biblia. La reacción al mensaje de Pablo fue diversa. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de en medio de ellos. Leemos. El tema de la resurrección fue la clave que les desveló a los oyentes la esencia del mensaje de Pablo. Ahora entendieron que Anastasis no era la diosa compañera del Dios Jesús, sino que Pablo predicaba que es Jesús, es el resucitado. Los filósofos epicúreos y sus seguidores lo tenían muy claro.
Para ellos no hay una vida después de la muerte. Ellos se aferraban a las palabras famosas de Esquilo, el antiguo pensador y escritor griego, que por el 450 y tantos antes de Cristo afirmó: cuando el polvo absorbe la sangre humana, queda para siempre muerto. No hay resurrección. Aferrados a esta contundente afirmación racional, se burlaban de Pablo. Leemos en el texto. No se le podía venir a los filósofos de Atenas con el tema de la resurrección. Otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Lo decían los más amables, los filósofos estoicos y sus seguidores. Y todo para aplazar una decisión de fe. Quizá no llegó nunca aquella otra vez para los allí presentes, pero el mensaje del Dios de los israelitas y con ello de los cristianos no quedaría sin fruto en aquella ciudad de la filosofía. Algunos de los que se le habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos, leemos en el texto. 3 son los referidos que aceptan por fe el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Dionisio el Areopagita debió ser un hombre de aquellos 30 que formaban la aristocracia intelectual de Atenas. Lo que nos dice que en asuntos de fe la razón puede que no sea decisiva. En los asuntos que tienen que ver con Dios, motivos puede tener la fe que la razón ignora. Se menciona a una tal Dámaris, una mujer en aquel círculo de hombres, algo extraño, quizá porque era una hetaíra o cortesana, que era también mujeres cultas, y no una simple prostituta, sino una mujer que gozaba de reconocimiento social. Una muestra de cómo el Evangelio llega a todos y sin distinción sexual ni social. Y finalmente se habla de otros con ellos. No sabemos si filósofos o gente que se sumaron para oír lo que en el Areópago se hablaba. Así que sí que hubo reacción positiva a aquel mensaje de Pablo. La predicación de Pablo ha tocado puntos sensibles de la filosofía griega. Que la humanidad no vive una existencia sin fin porque hay un después de esta vida. Y que la humanidad no es Dios, sino que Dios es el otro y con quien se puede tener relación. A esto concluye Pablo que Dios nos ha creado, que Él es nuestro actual sustentador y que nos espera la resurrección mediante Jesucristo. De ahí la posibilidad de cambiar de pensamiento, saliendo de la ignorancia y conociendo al Dios verdadero que se ha revelado en las Escrituras. ¿Creer o no creer? Esta es la cuestión. Y quien lo crea vivirá sus efectos. Mis hermanos, en tiempos de pandemia, con sus muchas restricciones, confinamientos y falta de contactos presenciales, es fácil experimentar que hasta la fe queda afectada y la antigua incrédula pregunta susurra al oído creyente: ¿dónde está tu Dios? Como ya atormentaba a los antiguos personajes bíblicos. En este día, la palabra de Dios se nos hace presente y nos confirma, ofreciéndonos un repaso por la historia de la salvación para animarnos a creer, diciéndonos que nuestro Dios es el de siempre, a quien pertenece todo cuanto existe, y no solo es nuestro Creador, sino nuestro Salvador. Y por ello podemos vivir su cercanía y ayuda mediante la fe en Él, porque en el presente Él es nuestro sustentador, el que, como dice el último versículo del Salmo 66 de este domingo, el que, lo leo, no echa de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Ese es nuestro Dios, sustentador. Y finalmente, Él es el que mediante su Hijo Jesucristo nos hace mirar al futuro con esperanza, porque habiendo enjuiciado la muerte, nos asegura la resurrección.
El Dios único del pasado, del presente y del futuro está con nosotros, hermanos. No temamos, confiemos en Él. Dios entre los filósofos podría ser el título de la meditación de hoy. Y podríamos resaltar que el Dios de la Biblia no es el panteísta que se pierde en la naturaleza, sino el personal, el otro, del que se puede percibir su presencia mediante la fe. Y podríamos resaltar, según el texto de hoy, que el Dios de la Biblia no es el que deja sin esperanza de una vida después de esta, sino el que anima a pensar que lo bueno está por venir. Ánimo y que este Dios os bendiga. Amén.